Comenzamos. Para esta segunda, la práctica que se entregó la semana pasada, la que tenemos que levantar un servidor y hacer una instancia, nos encargaron que teníamos que instalar en una máquina virtual el Ubuntu Server versión 20.04 LTS, instalarle MySQL y crear una base de datos con un mínimo de 20 registros coherentes con estos 4 atributos. Como primer paso, como es evidente, sería crear la máquina virtual, darles todas las características las necesarias para que corra lo que es el Ubuntu Server, y ya una vez está instalado el sistema operativo, pues instalar lo que son las herramientas, crear la base de datos y luego configurar esa base de datos para que pueda recibir las IP address de las máquinas físicas que quieran ingresar a la máquina virtual. Entonces vamos paso a paso. Primero vamos a crear la máquina virtual. La máquina virtual para la práctica estoy utilizando lo que es el VirtualBox. Si está grabando, ok. Yo ya tengo creado lo que es una máquina virtual, pero vamos a hacerlo un simulacro para ver cómo crear la máquina virtual, cargar el sistema operativo y todas esas ondas para que quede, pues para que se vaya explicando más o menos. Ubuntu Server como nombre, versión 2, vamos a ponerle, va a ser tipo Linux, versión Ubuntu 64 bits. Vamos a darle siguiente. Aquí yo le doy unos 3 GB de RAM. Vamos a crear un disco duro virtual. Vamos a darle crear. Está por default el VirtualBox, una imagen de disco de VirtualBox. Vamos a darle siguiente. Entonces vamos a decir que la memoria va a ser de tamaño fijo. Vamos a darle siguiente, y aquí en almacenamiento, como ya no me queda demasiado como para crear mucho, no me le voy a dar unos 7 GB. Vamos a darle en crear. Ahorita se va a tardar como unos 20 segundos a lo mucho, pero no es muy tardado ahorita la creación de la máquina virtual. Una vez que se crea la máquina virtual, vamos a configurar unos parámetros para cargar lo que es el sistema operativo Ubuntu Server, la versión 20.04 LTS. A ver. Bueno, aquí ya se creó la máquina virtual. Vamos a configurar esos parámetros. Vamos a darle clic en Settings. Vamos a ir al apartado de sistema. Vamos a ir a procesador. Vamos a darle 2 cores. Vamos a ir a display, vamos a darle todo el video, vamos a ir a storage, vamos a seleccionar el empty o vacío, vamos a seleccionar la imagen ISO del Ubuntu Server. Vamos a seleccionar Ubuntu Live Server versión 20.04.2, es la imagen ISO. Esta es la descarga de la página oficial de Ubuntu. Vamos a ver, dice pesa 1 GB con 130 megas. Vamos a ir luego a conexión y vamos a indicar que va a ser con un adaptador de puente, y esos serían todos los parámetros que configuré para esta práctica, que sería lo del adaptador de puente. Cargué el sistema operativo, le di 228 megas de memoria de video y le di 2 cores a la máquina virtual.
Damos en OK. Vamos a correr esta máquina virtual dándole clic en el botón de Start. Esperamos a que cargue esta onda. Y una vez que cargó, pues seleccionamos lo que es el imagen ISO, le damos en Start. Todo que inicie. Una vez que inicie el proceso de instalación, prácticamente es darle puro siguiente. Nada más aquí seleccionamos el lenguaje del sistema operativo. Vamos a darle aquí a continuar sin actualizar. Vamos a darle a continuar. Continuar. En continuar, aquí vamos a bajar hasta donde dice Done, continuar y acá vamos a poner el nombre Server. Hecho, instalar el OpenSSH Server. Vamos a Down, aquí no vamos a seleccionar ninguna herramienta de las que nos ofrecen. Vamos a dar en Down y aquí va a empezar el proceso de instalación. Este proceso de instalación lo voy a cancelar porque si no porque se va a tardar como unos 30 minutos en terminar de instalarse. Entonces voy a apagar la máquina virtual y vamos a trabajar sobre la máquina virtual que ya tenía creada. Entonces voy a eliminar esto, le voy a decir remove, delete, y eliminar todos los archivos y vamos a arrancar la máquina virtual que ya tenía instalado el sistema operativo de Ubuntu Server. Entonces aquí le voy a dar clic en el botón de Start, va a iniciar el sistema operativo y ya una vez que inicie el sistema operativo pues vamos a ingresar lo que son las credenciales para iniciar sesión en el sistema operativo y ya luego instalamos las herramientas. Pues aquí ya nos está pidiendo que ingresemos lo que es el usuario del servidor, y le puse slash y contraseña. Aquí inició sesión. Entonces, como primer paso, ya una vez que ya tenemos instalado el sistema operativo, como nos lo piden aquí, dice instalar una máquina virtual con Ubuntu Server. Y vamos hasta esta parte de la práctica. Entonces, ahora tenemos que instalar pues, todas las herramientas que se van a ocupar para realizar la creación de la base de datos, para hacer pruebas y consultar información
para comprobar la conexión de la máquina física y la máquina virtual. Bueno, para eso vamos a ocupar las siguientes herramientas. Como nos están pidiendo, instalamos el MySQL. Se instala con sudo apt install MySQL server. Con este comando se nos instalará lo que es el motor de base de datos de MySQL. Pero antes es importante que hagamos el sudo apt upgrade para que se actualicen todos los paquetes de gestor del gestor de archivos que se actualiza. Y vamos a darle después del update, vamos a hacer el upgrade. Sudo apt upgrade, que se nos actualice a la última versión todo el software que tiene instalado el sistema operativo. Aquí le damos que sí y ya se empezará a hacer el upgrade de todo el software. Yo le voy a dar que no para que no se tarde tanto. Vamos a cerrar y vamos a instalar las siguientes herramientas. Lo que es el MySQL Server para instalar el motor de base de datos, NeoBeam para crear el archivo .sql, que es el que vamos a importar a la base de datos para crear la base de datos, así como sus tablas y sus registros. Utilicé net-tools para utilizar un comando llamado ifconfig. Ese comando lo utilicé para poder consultar esa información que se ve y que dice inet. Si ves ahí dice, debajo donde dice flags o banderas, ahí dice inet 192.168.1.71, que ese inet va a ser importante para poder establecer la conexión de la máquina física a la máquina virtual. Vamos a borrar eso, para eso voy a ocupar el NetTools y también voy a ocupar la herramienta Nmap. El Nmap lo voy a utilizar para poder comprobar que está abierto el puerto por el que va a ingresar la máquina física a la máquina virtual. Más que nada, se va a utilizar nada más para hacer una comprobación y poder tomar captura y pegar esa captura en el reporte para comprobar de que de verdad se está escuchando o que está abierto ese puerto en el que se va a ingresar con la máquina física. Y por último voy a ocupar la herramienta NeoFetch, que esta herramienta para lo único que sirvió para la práctica fue para poder mostrar la versión que se está ocupando en el sistema operativo. Si vemos aquí nos muestra la versión de Ubuntu, que es la 20.04.3 LTS, y nos muestra algunas características generales de la máquina en la que se está instalando el sistema operativo. Eso es para lo único que se utilizó NeoFetch. Entonces ya una vez que ya tenemos el sistema operativo instalado, ya tenemos instalado todas las herramientas que vamos a ocupar para esta práctica, lo que sigue es crear el script que vamos a importar a la base de datos. Entonces para ello creé un directorio que se llama Documents. Voy a entrar a Documents y creo un archivo con NeoBeam. El NeoBeam se instala con sudo apt install NeoBeam, y ya con eso se instala la herramienta. Y para crear un archivo se hace nbeam, el nombre del archivo que es practice.sql, enter, y nos va a crear el archivo. Y si ya está creado, simplemente va a abrir el archivo. Aquí el script lo único que tiene es que se crea una nueva base de datos, se va a llamar practice, va a usar practice y luego va a crear una tabla llamada users y va a tener como campos clave nombre, número y correo, que es exactamente lo que nos está pidiendo aquí en la práctica: nombre, tipo entero, nombre de varchar, número de varchar y correo de varchar. Entonces vamos a acá y vamos a decirle que la clave va a ser de tipo entero, va a ser not null, va a ser la primary key, o sea que va a ser la llave primaria, y va a ser auto increment, o sea que por cada registro se va automáticamente va a ir incrementando en uno
esa ID sin necesidad de que nosotros lo ingresemos. El nombre va a ser tipo varchar con un tamaño máximo de 20 caracteres, el número con un máximo de 10 y el correo con un máximo de 50 y va a ser un correo único. O sea que no van a haber dos usuarios con el mismo correo. Entonces una vez que ya tenemos el script, pues ahora sí que escrito ya aquí en el documento practice.sql, lo que hay que hacer es pues, guardar el archivo, guardar salida y hay que importarlo a la base de datos. Eso se hace con un comando, pero primero tenemos que ingresar como superusuario sudo su. Vamos a ejecutar el comando ahora sí para poder importar ese script. Es con MySQL menor que y el nombre del archivo que queremos, que tiene el script y que queremos ejecutar. Entonces vamos a darle enter y ahí pues ya se ejecutó. Como el script tiene condicionales, o sea que si ya existe la base de datos, si ya existe la tabla, pues no va a ser, no la va a crear. En dado caso de que no esté creada la base de datos y no esté creada la tabla, pues pasaría a ejecutar el script. Pero como yo ya la tenía creado, pues simplemente no los va a ejecutar. Vamos a iniciar sesión. Vamos a mostrar la base de datos, show databases. Vamos a usar practice y vamos a usar un describe a users. Describe a users y vemos que ya se crea la tabla exactamente como se había escrito en el script. Vamos a hacer un select from users y me retorna un usuario porque yo tenía registrado un usuario en esta tabla. Ahora una vez que ya tenemos la base de datos hecha ya con su tabla y un registro, nada más para poderlo testear, lo que sigue es hacer la configuración para poder permitir que la máquina virtual, la máquina física, se pueda conectar a la máquina virtual y pueda consumir este servicio que es MySQL. Entonces para ello tenemos que ingresar como superusuario sudo su y tenemos que irnos a un archivo que está en la siguiente ubicación. Tenemos que ir con neobim, se encuentra en etc MySQL, luego lo tenemos en el mysql.conf.d y luego en MySQL y luego en el archivo mysql d.cnf. Ese es el archivo que tenemos que modificar. Le vamos a dar enter y nos va a abrir lo que es todo este texto. Este texto lo único que tenemos que modificar es el bind address. El bind address nos va a venir por defecto con un localhost, o sea que va a venir en 127.0.1. Así nos va a venir por defecto. Y para indicar que queremos aceptar cualquier IP address de cualquier máquina física, para eso le indicamos que va a ser con un bin address de 0.0.0.0. Eso significa que vamos a aceptar todos los IPv4 address de cualquier máquina física. Entonces ese es el único cambio que se tiene que hacer en este archivo, que es el mysqld.cnf. Vamos a entrar al modo normal de neobim y vamos a darle 2 puntos, guardar y salir. Y ahora una vez que ya están guardados los cambios en el archivo, ahora hay que aplicarlos en el servicio. Para ello hay que reiniciar el servicio de MySQL. Para eso tenemos que estar como superusuarios sudo su. Ya estamos aquí como superusuarios y tenemos que ejecutar el siguiente comando para reiniciar ese servicio. Entonces, systemctl restart MySQL. Y aquí en teoría ya se reinició el servicio. Entonces vamos a comprobar
que efectivamente está en función el servicio MySQL. Sudo systemctl y ahí nos indica que el estatus del servicio MySQL está activo. Entonces eso quiere decir que está funcionando correctamente el servicio, que no lo hemos dañado. Si nosotros hemos agregado una mala configuración en el archivo anterior, pues a nosotros al reiniciar el servicio nos va a aventar un error. Si hemos hecho alguna mala configuración, pero como estuvo bien la configuración, lo único que pasó es que se reinició pues correctamente. Una vez que ya reiniciamos, ya aplicamos los cambios al servicio, ahora lo que tenemos que crear es el usuario con el que va a ingresar la máquina física a la máquina virtual. O no a la máquina virtual, sino al servicio de MySQL. Entonces, para ello vamos a ingresar a MySQL y vamos a crear un usuario nuevo. Vamos a decir create user, de nombre vamos a ponerle test user, por ejemplo, y vamos a decirle arroba y de porcentaje, que significa que como nosotros le pusimos que vamos a estar recibiendo máquinas físicas de cualquier IPv4 address, por eso vamos a poner aquí el porcentaje, que es que que el test user puede pertenecer a cualquier host. Entonces por eso no le ponemos aquí que localhost, que 127.0.0.1, por eso no especificamos, ponemos aquí una configuración general. Entonces una vez que tenemos esto, lo que sigue es poner la contraseña identified by simple, que es 1408.2.com. Ya se creó el usuario y vamos a otorgarle los permisos de superusuario grant. Vamos a otorgarle todos los permisos grant all privileges en todas las bases de datos, todas las tablas. Aquí usuario al test user, todos los hosts. Reduce grant all privileges. Todas las bases de datos, todas las tablas, al usuario, test user, arroba, todos los posts. Ahí está. Y ahora vamos a aplicar los cambios con flush privileges, y ahí está. Ya con esto ya tendremos creado el usuario con el que va a ingresar la máquina virtual al servicio de MySQL en la máquina virtual. Entonces vamos a salir de MySQL, vamos a limpiar la terminal y ahora vamos a hacer una comprobación a ver si realmente está en función, si está abierto el puerto 3306 para poderlo exponer a la máquina física. Entonces para ello vamos a ocupar la herramienta que mencionaba anteriormente, que es la del nmap. Entonces instala sudo apt install nmap. El comando para ejecutarlo es nmap st-p- 0.0.0.0. Ahorita que nos despliegue, aquí dice que el reporte para el 0.0.0, para el host 0.0.0, está abierto el puerto 3306, que es el que está ocupando el servicio de MySQL. Eso quiere decir que está abierto el puerto para poder ser utilizado por la máquina física. Entonces ya que hicimos esta comprobación, ya podemos hacer ahora sí el test desde la máquina física. Entonces, antes de pasar a crear
una consola en la máquina física, vamos a consultar con ifconfig. Config, el inet con el que nos vamos a conectar desde la máquina física. Aquí nos aparece que el inet de esta máquina virtual es el 192.168.1.71. Ya que tenemos ese dato, vamos a crear una consola. Acá vamos a decir PowerShell como administrador. Vamos a decir MySQL con el usuario que le habíamos creado en la máquina virtual, que es el test user en el host 192.168.1.71 y vamos a indicar que vamos a ingresar una contraseña. Entonces, enter, y la contraseña creo que la había puesto 1408, sí. Entonces vamos a mostrar las bases de datos, show databases, vamos a usar practice y vamos a hacer un describe users. Vamos a hacer el select from users y aquí está. Vemos que efectivamente SQL use practice select from users. Vemos que podemos consumir este servicio tanto desde la máquina virtual como desde la máquina física, ya sea desde la terminal de Ubuntu Server o desde la consola de comandos de la máquina física que tiene un sistema operativo Windows 10. Ya una vez que ya tenemos, ya podemos crear instancias desde otras máquinas físicas. Lo que nos están encargando aquí en esta práctica es crear una aplicación con cualquier idea, desde cualquier lenguaje. Entonces esto es como algo general, puede ser tanto como una aplicación web, una aplicación Android, una aplicación de escritorio. Podría ser cualquier tipo de aplicación. Aquí lo importante es poder establecer una instancia de entre la aplicación y a la base de datos de la máquina virtual. Entonces, vamos a centrarnos nada más en explicar la conexión entre la aplicación y el servidor, no tanto en el desarrollo de la aplicación en sí, porque aquí lo importante es saber cómo conectarlo, o más bien ese es el objetivo de la práctica. Entonces, para esta práctica decidí desarrollar una aplicación web. Esta aplicación web la desarrollé con un IDE llamado IntelliJ IDEA. Con el IDE IntelliJ IDEA, como es una aplicación web, esto lo tengo pues dividido en backend y en frontend. En el backend lo tengo, este proyecto es este es el backend de ese proyecto y lo estoy haciendo con un framework llamado Spring Boot. Y aquí pues ya va a depender demasiado de si se está haciendo con una aplicación para Android, se está haciendo para aplicación de escritorio, aplicación web y también del lenguaje que se está ocupando. Todo eso va a variar en este paso, así que no vamos a profundizar mucho en el desarrollo, sino en las cosas más importantes para poder establecer la conexión a la base de datos. Entonces prácticamente lo que se hizo para poder hacer la instancia es desde el backend que desarrollé para este proyecto, es irme al archivo de configuración con el que yo me puedo configurar diferentes cosas, y entre ellas está la conexión a una base de datos. Prácticamente fue pasar las credenciales de la base de datos con la que nos estamos conectando aquí en
en la consola, que es el usuario, que es el test user, el host, que es el 192.168.1.71, el puerto, que es el 3306, y el nombre de la base de datos, que es practice. Entonces aquí vamos a cambiar el usuario, que es el que habíamos creado, que es el test user, la contraseña que le habíamos asignado a este usuario, que es la contraseña 1408. Esto ya va a depender del lenguaje que se esté ocupando, el driver. Y aquí lo importante es que estamos diciendo que aquí en el URL que se va a conectar por el host 192.168.1.71 en el puerto 3306 a la base de datos practice. Prácticamente estaremos haciendo, aquí que estamos haciendo este comando para podernos conectar a la base de datos. Y aquí son otro tipo de configuraciones. En teorías, cuando nosotros levantemos este backend, se tiene que conectar al servidor de la máquina virtual, a este. Entonces vamos a ver. Vamos a ver si funciona esto. Una vez que ya levantamos lo que es el backend, aquí dice que ya se inició la aplicación, dice que inició con un Tomcat embebido por el puerto 8083 en el path /API. Esto está corriendo en localhost. Eso quiere decir que no estamos, para nosotros iniciar el backend, no vamos a utilizar el host de la máquina virtual, sino vamos a utilizar el localhost en el que se está iniciando el servidor Tomcat. Entonces para ello vamos a abrir un navegador, y vamos a iniciar el localhost. Aquí me aparece el localhost por el puerto 8083 con la URL que ya tengo establecida y que se supone que me tiene que retornar la lista de todos los usuarios registrados en un formato llamado JSON. Por eso me aparece esta información así. Y si nos damos cuenta, esta es la información que nos está proporcionando la base de datos que está alojada en la máquina virtual. Vemos que es clave 3, nombre José, número 228, etcétera, y el correo /gmail.com. Entonces aquí estamos comprobando que podemos hacer una instancia a una base de datos, a una máquina virtual, y hacer peticiones HTTP request a dicha máquina virtual. Pero lo que nos pide el maestro pues fue una aplicación, ¿no? Entonces esto es pura información, no es una aplicación. Entonces, para poder hacer eso, para ello usé un framework llamado Angular, que es para hacer el frontend, le llaman el frontend. Entonces voy a abrir otro PowerShell como administrador y vamos a ingresar donde tengo los proyectos de Angular, nada más para poder ejecutar el frontend y ya para que se vea la aplicación consumiendo ese backend, que a su vez consume ese servidor. Entonces vamos a ver /setup. Aquí tengo que abrir el code, tengo que abrir el Visual Studio Code.
el frontend lo hice como ya mencioné, con el framework llamado Angular. Y aquí en Angular pues ya hice lo que con HTML, CSS y todas esas ondas para poder hacer la aplicación web. Y ya una vez ya creada todo lo que es la el front o lo que se va a ver de la aplicación web, pues lo que queda es levantar ahora en un puerto el frontend. Entonces vamos por ahí, vamos a poner un comando llamado ng server. Y vamos a esperar a que se levante por el puerto 4200 el frontend, y que se conecte con el backend, y el backend que se conecte al servidor. Vamos a ver cómo funciona esta onda y a ver si no da ningún error. Y aquí pues ya nos está diciendo que ya fue desplegado el Angular Leaf, el servidor, y se está escuchando por el localhost en el puerto 4200. Tenemos que ingresar con esta URL desde un navegador. Entonces aquí vamos a abrir una nueva pestaña, vamos a pegar esa URL, y aquí como ya está desarrollado todo lo que son los campos, el formulario y todas las listas, pues ya se ve así, pero aquí ya está consumiendo lo que está aquí en el backend, y el backend a su vez está consumiendo lo que está en el servidor. Entonces podemos crear este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, vamos a decir que el nombre va a ser Alexis, el número de 85 117, esto gmail.com. Se va a registrar y ya se va a registrar aquí el usuario. Y como lo registramos desde este frontend, nosotros vamos ahora desde el servidor. Aquí ya estamos aquí en la máquina virtual. Si hacemos la consulta de los usuarios, hacemos el select from users, en teoría debería de mostrarse el nuevo usuario que se ha creado desde el frontend. Y vemos que sí, pues efectivamente se están creando pues correctamente los usuarios desde el frontend que se levantó con Angular, que a su vez Angular que se conecta al backend que está en Spring Boot, y ese backend que se conecta a la máquina virtual que tiene una base de datos en MySQL. Y pues eso sería todo por parte de esta segunda práctica que nos habían encargado la semana pasada.